Bien. ¿Qué trabajamos con ese paciente apenas sale? ¿Recuerdan? Movilidad pasiva. ¿Qué hacemos activo-asistido en ese paciente? En ese postquirúrgico inmediato. Entonces tengan algo claro siempre que ustedes ven amputados, que les nombran amputados. Son 3 pasos. El postquirúrgico inmediato, la etapa preprotésica y la etapa protésica. ¿Sí? Vamos a manejar esos 3 componentes. Nos vamos al postquirúrgico inmediato. ¿Sí? ¿Recuerdan esos criterios que veíamos hace 8 días? ¿No las pasan? El paciente debe tener un reposo más o menos de 24 a 72 horas, que va a depender de la condición del paciente durante la cirugía, si hubo alguna complicación o no. Y si el médico que le dijo sí, podemos empezar a movilizar o a intervenir el paciente. Reducir el dolor, prevenir dolor y edema, pues hacemos la elevación, el vendaje. ¿Qué pasa con el vendaje los primeros días? Lo dejamos, ¿cuánto tiempo? Depende del médico, diga. Si hay que dejarlo más tiempo, ya va a depender es netamente del médico que lo está tratando. ¿Listo? Pero lo básico es que el paciente dure 3 días con el vendaje. ¿Por qué? Por la cicatriz, ¿no? Para que agarre la forma, ¿no? La cicatriz. Estamos trabajando una herida reciente. Entonces ahí también nos viene a influir todas las fases y los tiempos de cicatrización de ese paciente. Entonces, ¿cuándo se están haciendo los procesos? ¿Cuándo realmente la herida se está sellando para que nosotros podamos destapar, evitar las infecciones que se pueden dar en ese momento? Hacer el proceso de cubisoprono 3 veces al día. ¿Por qué lo recuerdan? Para evitar las úlceras por presión. Entonces tenemos que evitar la formación de úlceras o escaras, puntos de presión, mejorar la circulación, ¿sí? Y lograr que mi paciente se mantenga en constante activación muscular. Rangos de movilidad articular los primeros 3 días que sean activo-asistidos. El fortalecimiento de miembros superiores y miembro inferior no afectado, prevenir los problemas respiratorios, también lo hablamos hace 8 días, y la formación de escaras que viene relacionada con el tema de que mi paciente esté haciendo cambios de decúbito o asumiendo la posición constantemente durante el día. Hablábamos de los rangos de movilidad articular, cuándo van a ser activo-asistidos y cuándo vamos a hacer movimientos activos en este paciente. ¿Cómo se harían? En el postquirúrgico inmediato. Activo asistido. Por eso tenemos que hacer activo-asistidos y después los hacemos netamente con rangos de movimiento activo. ¿Cómo lo dividimos? Isométrico. Los primeros 3 días siempre le vamos a ayudar al paciente, ¿sí? Después del tercer día ya tenemos que hacer que el paciente trabaje por sí mismo. Tenemos que activar musculatura y que el paciente lo haga por sí mismo. Si necesitamos ayudarlo, lo podemos hacer. No quiere decir que al 4.º día yo lo esté forzando, lo esté obligando a hacerlo solo, que sea un movimiento netamente activo si el paciente le duele, si no es capaz o no tiene la capacidad por alguna razón de hacerlo por sí solo. Pues todo depende de cómo mi paciente vaya evolucionando. ¿Sí? Hablamos de vendaje. Eso lo socializamos en la segunda parte de la clase de hoy. Creo que quedamos aquí. Entonces, en la fase preprotésica, ¿qué hacemos? Hablábamos de sensibilizar el muñón, manejar la cicatriz, hacer una reeducación propioceptiva, un acondicionamiento físico, educación al paciente en técnicas de vendaje y cuidados del muñón. ¿Sí? Entonces, si yo hago desensibilización del muñón, ¿qué puedo hacer? ¿Qué haría primero? Para saber si ese paciente tiene sensibilidad en el muñón. Hacer una prueba. Evaluación de, ¿hicieron la tarea? Evaluación superficial y sensibilidad profunda. Tenían dudas en sensibilidad profunda, ¿no? De cómo evaluaban. Con vibraciones. Vibraciones fuertes y puntos fuertes de presión. Pero ¿cómo la evaluamos también? ¿No averiguaron? ¿Nos quedamos con lo que dijimos en clase?
dígame, Juan. Tranquilo, manifiéstelo. ¿Ustedes ya vieron valoración de sensibilidad? Músculo esquelético y tegumentario 1 no vieron. ¿Cómo se hace la evaluación de sensibilidad? ¿Cómo hacen examen muscular? ¿Cómo hacen examen de rango de movimiento? Ah, eso sí. Muscular y de sensibilidad no vieron. Neuro 1. Lo estamos viendo, pero no. Por ejemplo, para nosotros poder empezar a darles a ustedes clases de eso también pues nos vamos a trazar mucho para decirles exactamente cómo deben hacerse los parámetros de evaluación, cómo hacer el examen muscular, cómo hacer el rango de movilidad, cómo hacer el examen de sensibilidad. A ver, de sensibilidad. Para que ustedes lo puedan revisar. Porque es que sensibilidad profunda abarca también todo lo que es posición, movimiento, elementos vibratorios y presión, pero son presiones fuertes porque la sensibilidad profunda nos la dais músculos, tendones y huesos. ¿Sí? Ya lo que es sensibilidad superficial, pues vamos a hablar netamente de todas aquellas texturas, si son rugosas, si son ásperas, suaves. Pero por ejemplo, yo también puedo evaluar la sensibilidad profunda a un paciente si es al movimiento, con ojos cerrados igual, yo le voy a llevar el brazo sano o el brazo afectado en cierto movimiento y le voy a pedir que haga lo mismo con el contrario. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una valoración tanto de movimiento como de parte muscular si el paciente está haciendo un sistema de integración y de propiocepción de su sistema. Pero pues eso también maneja escalas y puntuaciones para nosotros poderla calificar. Entonces, por favor, necesito que revisen eso porque la parte de sensibilidad en un paciente amputado es súper importante. O sea, ¿cómo defino yo si mi paciente tiene o no tiene alteraciones de sensibilidad? Porque no es solamente decir está sintiendo o no está sintiendo, tiene punzadas o no tiene punzadas, tiene sensación de ardor, quemazón, de frío, de calor, tiene aumentos de temperatura o bajas de temperatura. Entonces debemos tener muy claro cómo evaluamos a un paciente cuando está en un proceso postquirúrgico, sobre todo para saber cómo le damos el manejo a ese muñón. Entonces ahí viene cómo desensibilizo el muñón. Dependiendo de la evaluación que yo le hago, identifico si necesito o no necesito trabajar en eso. ¿Ya? Así es que pasa. Entonces, a veces uno que raíz sensitiva está siendo amputada o no. Cuando yo hago la amputación, recuerden que hicimos un corte nervioso. Se lesiona ese nervio y puede haberse un neuroma o no, y de ahí depende qué tanta sensibilidad, qué tanta comunicación a nivel sensitiva pueda tener mi paciente. Manejamos la cicatriz, lo alcanzamos a hablar, si vemos que las cicatrices están adheridas, si se pueden movilizar o no. Ahí también empezamos a evaluarlo después del tercer día cuando retiramos el vendaje. Cuando hacemos reeducación propioceptiva, ¿a qué nos referimos? El cerebro sigue mandando información en la parte que yo creo que reducir al paciente que a utilizar lo que tiene, ¿sí? Pero cuando yo hablo de propiocepción, ¿a qué me refiero? ¿Qué es propiocepción en un paciente? Conocimiento de los Del espacio. De saber dónde tiene la pierna, dónde tiene la rodilla, si la dobló, si la estiró, si no, si elevó el brazo, si lo llevó hacia atrás. ¿Sí? Entonces, todo lo que es mi componente corporal, dónde lo tengo ubicado, qué tipo de movimiento le estoy haciendo. Entonces, cuando yo estoy hablando de armar propiocepción, trabajar propiocepción en mi paciente, es que el paciente, recuerden que no olvidamos miembro inferior sano y miembros superiores, pero tengo que hacer énfasis en miembro inferior amputado. Entonces tengo que empezar, movilice la cadera, haga
flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones, rotación interna, rotación externa. Y empiezo a que el paciente realmente perciba y en lo posible, si lo hacemos frente a un espejo, muchísimo pequeño. El acondicionamiento físico es netamente pues no dejar a nuestro paciente completamente postrado en una cama, tenemos que activarlo todo lo que sea posible y venimos desde la etapa postquirúrgica inmediata haciendo activos asistidos y movimientos activos. La educación del paciente en la técnica de vendaje y los cuidados del muñón. Hay algo importante con el manejo del muñón en cuanto al vendaje. Los pacientes a veces piensan que utilizaron el vendaje, no sé, 3 meses, 6 meses y ya después no lo necesitan. ¿Qué averiguaron ustedes respecto al vendaje? ¿Cómo se usa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuánto? ¿Qué hago? ¿Me lo quito? ¿Me lo pongo? Se lo hacen en el día y en el noche se lo quitan para evitar que hubiera como desaparecido en la noche. Entonces, cuando el paciente tiene la prótesis, no utiliza vendaje normalmente. Pero cuando se retira la prótesis, tiene que vendarse. ¿Sí? En la noche también, todo el tiempo. ¿Qué más encontraron o leyeron sobre vendaje? ¿Qué leyeron de vendaje? ¿Se debe cambiar? ¿Se debe cambiar los trabajos? Sí, las vendas a medida que se van deteriorando, hay que cambiarlas. ¿Qué otra cosa leyeron? Eso va en cómo le enseño a mi paciente a vendarse. ¿Qué debe ser? Que no hayan arrugas, que el ancho de la venda sea el adecuado dependiendo de la extremidad, porque aquí estamos enfocándonos más en miembro inferior por nuestro proyecto de aula, pero no nos podemos olvidar de que sea miembro superior, que sea una transfemoral, que sea una transhumeral, que sea una radiocubital. Entonces, dependiendo del paciente, pues el ancho de un muñón, de una transfemoral, no va a ser el mismo, por ejemplo, de un amputado de muñeca, un desarticulado de muñeca. ¿Sí? El ancho del vendaje pues va a depender del muñón que estemos trabajando. Que no hayan arrugas, que la presión que yo le hago al muñón o el vendaje que yo hago no le esté obstaculizando o esté limitando el riego sanguíneo en ese paciente, y más si es un paciente recién operado, que esté en un postquirúrgico y que yo le haga un vendaje muy ajustado, o que el paciente se esté colocando un vendaje muy ajustado, estamos interfiriendo en ese proceso de cicatrización del tejido y podemos generar una infección o una necrosis en el tejido. Es que ese vendaje que se hace postquirúrgico inmediato es el vendaje de la cicatrización y del procedimiento quirúrgico como tal. Pero nosotros vamos a enseñarle al paciente el vendaje de cómo moldear el muñón, que es lo que necesitamos para que el paciente se pueda adecuar correctamente a la prótesis. Recuerden que necesitamos un muñón lo más cónico posible, y eso depende de la técnica de vendaje que yo le estoy enseñando, o el médico que esté tratando al paciente también está en la capacidad de enseñarle cómo se debe vendar. ¿Sí? El vendaje, el paciente use o no use prótesis, tiene que utilizarlo todo el tiempo. El muñón se puede deformar después de 1 año, después de 8 meses, después de 2 años. El muñón puede empezar a perder su forma por cambios de peso del paciente, por pérdida de grasa, porque el paciente esté adoptando ciertas posturas en su rutina en el diario vivir y el muñón se esté acomodando sobre alguna superficie o en la forma como duerme. Se puede perder la forma que yo gané posiblemente en estos 6 meses, donde logré que el paciente todos los días se mantuviera con su vendaje adecuadamente. Pero llega un momento en que no lo utilizo más. A ellos se les tiene que mantener constantemente, no lo utiliza, de noche no me fastidia, no importa, quíteselo, descanse, cuando se bañe o a la hora de irse a dormir, lávese bien el muñón, que el vendaje esté limpio, que no esté húmedo, que no esté sudado. Si el vendaje se humedece, hay que cambiar la venda. Yo no le puedo decir a mi paciente que use el vendaje húmedo. ¿Sí? Hay que cambiarlo, tiene que estar seco, y el muñón tiene que estar completamente seco también antes de vendar. ¿Con qué sellamos nosotros el vendaje? Con micropor,
con esparadrapo. Hay un micrófono que es más gruesito y resistente, también se puede utilizar, también dependiendo de la resistencia o la fuerza que necesitemos del tipo de muñón. El muñeca miembro superior no necesitamos tanta resistencia como si puede ser el miembro inferior. ¿Por qué no usamos ganchos? Porque puede lesionar. ¿Y qué pasa en los pacientes con amputaciones en cuanto a sensibilidad? Pues puede que el paciente tenga hipersensibilidad y se dé cuenta que se lastimó, como puede que no se dé cuenta que se lastimó. Entonces podemos desarrollar una úlcera en este paciente y ahí sí que vamos a terminar haciendo una complicación, y más que hablamos de pacientes diabéticos. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Quedamos claros hasta ahí? Estos son algunos ejercicios que empezamos a hacer con los pacientes, todo lo que son activos, con bandas, en balones, con pesas, dependiendo de lo que vaya evolucionando el paciente. Yo le voy exigiendo que sea con el mismo peso de su cuerpo, o ya le podemos adicionar cierto peso al riñón. ¿Qué condiciones necesita cumplir o qué requisitos fundamentales o básicos necesitamos para que un paciente se pueda utilizar? El muñón externamente debe quedar con una piel con perfusión adecuada, en lo posible sin trastornos sensitivos. Hemos hablado de eso desde que empezamos a hablar de amputado. Entonces necesitamos que la piel o ese muñón tenga buena irrigación sanguínea, ¿cierto? Para que no vayamos a tener complicaciones, que el paciente haya algún puntico de presión o algo dentro del socket que le esté incomodando y él no se dé cuenta, y empecemos a perder tejido o empecemos a generar complicaciones adicionales. Cicatrices aceptables, no dolorosas y que no maltraten con fuerzas externas. ¿Cuáles serán las fuerzas externas en un paciente amputado que va a ser priorizado? La misma prótesis. Eso es algo adicional que se va a quedar sobre el socket y puede llegar a generarle puntos de presión, heridas, molestias, y no le va a permitir utilizarlo correctamente. Internamente un hueso estable dentro de una musculatura balanceada, sin tejidos blandos redundantes, con un cabo distal romo, sin prominencias de qué? Una prominencia ósea que quedan como abultadas. Recuerdan que hace 8 días unos compañeros nos mostraban las orejas de perrito. Era, creo que era una transtibial, para las femoral. Entonces se formaban esas orejitas de perrito a los extremos que terminan generando imbalances en el momento en que el muñón se tiene que ajustar dentro de la prótesis o del socket. La extremidad debe contar con una articulación proximal que realice arcos de movimiento funcionales y mínimas contracturas. Ahí trabajamos nosotros. ¿Cómo logramos ganarle arco de movilidad y fuerza a las articulaciones cercanas a la amputación? ¿Sí? Que no hayan contracturas, entonces tenemos que plantear un buen plan de intervención de estiramiento y fortalecimiento para que haya un equilibrio con miembro inferior sano y el paciente se adapte correctamente a esa prótesis. El muñón debe tener una longitud compatible con la adaptación de una prótesis. Entonces, recuerden que las medidas van a variar de acuerdo al tipo de amputación, pero también depende de qué tanto tejido yo le pueda rescatar a mi paciente y sobre todo si son amputaciones de origen traumático. Cuando son planificadas por alguna patología de base, pues va a ser más sencillo identificar a qué nivel se debe amputar para que sea funcional. Entonces, ¿cómo educamos al paciente en la fase protésica? ¿Cuáles son los componentes de la prótesis? Ustedes ya lo deben tener. El socket. La rodilla. ¿Qué más? La rodilla. ¿Cuál es la suspensión? ¿Cuál es el sistema de suspensión? El que va con el El muñón. sistema de suspensión o el liner, que se puede llamar de las dos formas. Y nos falta uno. ¿Cuál es el otro? Pila. Dentro de los sistemas de suspensión. Un sistema de suspensión, el liner o
Mira la media. No, de miembro inferior. ¿Recuerdan la prótesis bioeléctrica? ¿Las apéndices? Señora. ¿Recuerdan la prótesis bioeléctrica? ¿Cómo se la colocaba la chica que la estaba? Como una bolsa. No, Como una bolsa. la bolsa. ¿Recuerdan la bolsa? Que se colocaba la bolsa, Para después el del vacío, extremo para el lo metía en vacío. el huequito de la prótesis y empezaba a jalarla, sacaba la bolsa y quedaba el muñón del antebrazo plenamente atrapado en el socket de la prótesis. ¿Sí la recuerdan? Sí. Y también existe para miembro inferior, dependiendo, eso se llama una bolsa de colocación. Entonces se pueden utilizar los tres sistemas para que el socket quede plenamente adaptado al muñón y no se vaya a soltar. Entonces vamos en el sistema de suspensión, liner o una bolsa de colocación, el socket, ¿qué otra cosa? La articulación, en este caso el de nosotros es una articulación de tobillo, pero puede también incluir articulación de rodilla. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? El pie, y entre el pie y el muñón hay un pilón, lo llamamos como un pilón. Entonces es esa base metálica que puede ser en fibra de carbono, en diferentes materiales, para soportar el socket al pie, que es lo que básicamente estaríamos buscando. Entonces, tenemos un sistema de suspensión, el socket, la articulación de la rodilla en este caso, porque es una amputación transfemoral, el pilar, la articulación de la rodilla puede estar o puede ser una prótesis completamente fija y el pie. ¿Pero es pilar o pilón? Pilón, Pilón. pilón. La colocación de la prótesis. ¿Cómo hacemos o le enseñamos al paciente a que se ponga la prótesis? En lo que vimos de los videos hace 8 días. ¿Qué le dirían ustedes a un paciente que llega por primera vez a usar una prótesis? Buena higiene. Que no debe estar mojado antes de usar la prótesis. Tiene que estar completamente seca la piel. ¿Qué otra cosa le diría? Tenemos que enseñarle el sistema de suspensión que va a utilizar. La bolsa de colocación para algunos pacientes puede ser fácil de utilizar, para otros no. Algunos pacientes necesitan ayuda, otros no. Porque la bolsa, sobre todo el miembro inferior, es bastante engorrosa colocarla y retirarla. Porque cuando usted la está retirando de una prótesis de miembro inferior, usted tiene que hacerle muchísima fuerza para que la bolsa salga y realmente se cree ese vacío entre la piel y la prótesis y no se va a soltar la prótesis. Entonces es un poquito engorroso, pero es dependiendo, hablábamos hace 8 días también del precio de la prótesis, qué prótesis le mandó el médico o qué prótesis le autorizó la EPS a ese paciente. Entonces de eso va a depender cómo le enseñamos a nosotros a nuestros pacientes. Ustedes veían el liner hace 8 días, ese es mucho más sencillo de colocar, pero también necesitamos que no vayan a quedar burbujas de aire o espacios de aire entre la piel y el sistema del liner, porque eso puede hacer que se genere como una fricción entre la piel y el liner que lesione al paciente, o puede quedar completamente floja, no haya un ajuste adecuado y también el socket se suelta y no vaya a ser funcional porque no sabe el paciente adecuado. Recomendaciones de cuidado y higiene, lo que ya hemos estado hablando, el uso del vendaje luego de utilizar la prótesis, lavar muy bien el muñón después, el uso de la prótesis solo con agua y jabón y dejar secar antes de vendar. Entonces es lo que ya hemos estado hablando. Dentro de la fase protésica nosotros vamos a encontrar dos fases, una fase estática y una fase dinámica. ¿Qué puede llevar cada una de esas fases? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué puede venir? Si yo digo, ya tengo al paciente, ya le entregaron la prótesis, tengo que empezar a trabajar con ese paciente. Tenemos que iniciar con la fase estática, ¿cierto? ¿O vamos con la dinámica? Vamos con la estática.
Perfecto, vamos a la fase estática. ¿Qué trabajaríamos nosotros en un amputado en fase estática? ¿Qué se les ocurre? Empieza a soportar el peso en el propio muñón. Les tiene que soportar el peso. ¿Qué otra cosa? Pues yo tengo que lograr que mi paciente se pueda poner en pie con la prótesis. Ese es el resultado o lo que yo busco al final de realizar una fase estática. Que mi paciente tenga la capacidad de mantenerse de pie con su prótesis, en lo posible sin ayudas, sin bastones, sin caminadores, sin muletas, y que logremos que el paciente empiece a realizar una fase dinámica. ¿Sí? En la fase dinámica, ¿a qué iríamos? A que el paciente ya camine, a que el paciente sortee obstáculos, suba y baje escaleras, que el paciente esté subiendo y bajando rampas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer en la fase estática ejercicios de carga de peso en barras paralelas, control postural y protésico, ejercicios de control de rodilla para los que son transfemorales básicamente o niveles más altos. Estos ejercicios de disociación escapulopélvico, ¿qué podrá hacer? ¿Ya los vieron? Disociación escapulopélvica. Que mientras la escápula gira hacia este lado, la pelvis hacia el otro. Gira en lado contrario. ¿Y para qué los utilizamos? ¿Cuál es el objetivo que nosotros le hagamos a un paciente disociación escapulopélvica? Para la marcha. Para la marcha. Sí, el objetivo es que haya un buen patrón de marcha, pero ¿qué buscamos específicamente con hacer ese tipo de ejercicios a un paciente? Independiente de que sea un amputado. Fuerza en los músculos que sirven para adaptar el cuerpo. Fuerza muscular, sí, está entre los parámetros. Puede alargarse el antiguo. Disminuimos gasto de energía u optimizamos energía en el paciente, pero lo principal es que logremos estabilidad en la cadera, en la pelvis y en miembros inferiores. Si yo no tengo una cadera estable, si yo no tengo una cadera fuerte, yo no puedo lograr que mi paciente haga un patrón de marcha adecuado y menos si tiene una prótesis. Yo les decía desde el inicio, las prótesis pesan, las prótesis no son livianas. Entonces el paciente se tiene que acomodar y nosotros trabajamos para que él haga un correcto patrón de marcha donde cumpla con todas las fases de la marcha. Ese es el objetivo final cuando estamos trabajando en fase dinámica. Hacemos control protésico en la marcha y cuando pasamos a la fase dinámica, pues es netamente reeducar la marcha con la prótesis en este paciente. Entonces, vamos a tener la primera parte de esa fase protésica estática. ¿Qué necesitamos? Hacer cargas de peso y de equilibrio. Entrenamos al paciente para realizar carga completa unipodal con la prótesis. Entonces, vamos a imaginarnos que aquí tenemos unas barras paralelas. Eso siempre lo vamos a trabajar en barras paralelas. Si no tenemos barras paralelas, tenemos que buscar la manera de acondicionar, sea entre dos sillas, entre dos escritorios, entre dos camillas, o que el paciente utilice caminador. Pero no lo podemos trabajar, y menos si vamos a realizar un proceso de carga unipodal, que el paciente no tenga de dónde sostenerse. Que recuerden que el paciente está iniciando su proceso de adaptarse a la prótesis. ¿Sí? La descarga de peso se debe realizar en terreno estable y regular, fundamentalmente con un ambiente cómodo y seguro para el paciente. Entonces, aquí es donde vienen ustedes a trabajar. Vamos a trabajar carga completa unipodal con la prótesis. ¿Quién quiere empezar? ¿Cuál grupo de 5? ¿Listo? Entonces, ustedes nos van a mostrar cómo haríamos este trabajo en estos pacientes. ¿Qué haríamos? Un minuto para que lo discuten. Pero porque lo estamos con peso. No importa, el control,
el paciente amputado de percibir sensaciones de cómo carga o se distribuye el peso sobre el muñón, hay que ayudarlo a sentir la carga y medir la progresión. Podemos utilizar una retroalimentación visual con el uso de dos básculas. Entonces, la idea es que yo empiece a incentivar a mi paciente a hacer apoyos unipodales. Ese apoyo unipodal tiene que ir tanto miembro inferior sano como a miembro inferior amputado, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer ese peso de carga, donde el paciente tiene que estar haciendo, digamos que la carga del peso se distribuya en toda el área del muñón, nos recomiendan utilizar dos básculas. ¿Para qué creen ustedes que utilizamos dos básculas? Para que el peso está dividido. Para que el peso nos quede completamente dividido en ambos miembros inferiores, que no vayamos a tener más peso en el miembro inferior sano que en el miembro inferior amputado. La idea es que ambas básculas nos marquen el mismo peso, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta, los ejercicios de equilibrio tienen que ser progresivos, se pueden realizar con y sin la prótesis, en posición sedente y bípeda. Igual, vamos a hacer una rehabilitación progresiva en superficie estable, con estímulos diferentes, de empujes manuales, vamos a lanzarle balones, pero de forma estática, ¿sí? Siempre dentro de las barras paralelas en lo posible para que el paciente tenga de dónde apoyarse. Y ya después podemos avanzar a juegos o diferentes tipos de actividades. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Vamos a realizar carga completa y unipodal con la prótesis. Imagínense ustedes a un paciente que está aquí. Y ya se puso la prótesis. Yo estoy aquí y necesito empezar a incentivar a mi paciente a que haga apoyo completo y unipodal. ¿Qué le harían? Primero En un balón, Santiago, en un balón, primero sentado en un balón, en un balón para primero trabajarlo de sentado y después le pasaría. Pero entonces no podemos hacerlo en balón. ¿Por qué? Porque el balón es una base inestable. Entonces todavía no sabemos si el paciente tenga la capacidad de mantenerse o no. Entonces si ustedes lo quieren empezar a trabajar sedente, sería en una silla normal, pero que no sea un balón porque va a ser una base inestable. Necesito los pies. Sí, ahí está. Claro, porque estamos en fase de prótesis. Como tiene el agarre para la ayuda de las manos, reduce el riesgo de caída, ¿sí? Porque tiene buena musculatura, no tiene musculatura. Mire dónde viene importante que yo esté trabajando miembros superiores y tronco en el paciente. Entonces, unipodal, por ejemplo, con el miembro sano, bien, y con el otro, mantener el equilibrio, o un banquito, pero también agarrando, o sea, acá se puede, o colocar un banquito, pues yo me lo imaginé yo sin la prótesis, colocar, por ejemplo, el muñón acá, ¿sí? Que sea el banquito y yo que tengo acá. ¿Cómo lo vas a hacer? Nosotros podemos hacer una progresión en el paciente, ¿sí? Podemos trabajar, vamos primero sin la prótesis a ver el paciente cómo está, yo lo evalúo. El paciente es capaz de sostenerse de pie sin la prótesis, tiene buena musculatura miembro inferior sano, que el paciente se puede mantener o no lo puede hacer, ¿sí? Entonces ahí vengo a identificar, ¿lo puede hacer? Perfecto, me voy de una con la prótesis.
Si el paciente no es capaz, si el paciente no tiene la capacidad de sostenerse solo en una pierna para hacer el apoyo unipodal del sano, yo puedo empezar a fortalecerlo y a trabajar. Pero recuerden, sí, yo puedo identificar si el paciente tiene la capacidad de hacer ese apoyo unipodal en miembro inferior sano, pero resulta que es más fácil tener las dos piernas, independientemente de que el paciente haga o no haga el apoyo unipodal con miembro inferior sano. Porque no es lo mismo tener una sola pierna a tener las dos. ¿Sí? Entonces, yo lo hago progresivo, yo hago un proceso de evaluación en el paciente, identifico si puede o no puede hacerlo, que se pare solito sin la prótesis, pero yo tengo que arrancar con mi corazón. Recuerden que la progresión de equilibrio, de coordinación, siempre viene de bases estables a inestables y de apoyo bipodal a apoyo unipodal. ¿Sí? Es lo correcto. Pero pues yo voy evaluando y voy identificando ese tipo de cosas en mi paciente. Pero en este caso el paciente tiene la prótesis. ¿Yo qué hago? Llevo el peso para una pierna y para la otra pierna. Entonces, yo tengo que empezar lo que nos hablaba las básculas. Coloco la báscula y empiezo a identificar que el paciente está haciendo una adecuada distribución del peso o no. Si no lo está haciendo, tengo que empezar a forzarlo a que distribuya peso sobre el muñón y dentro del socket de la prótesis, para que empecemos a distribuir correctamente. ¿Sí? Entonces yo tengo que mirar el paciente cómo está haciendo los apoyos, se está inclinando o no se está inclinando. Y si no tenemos las básculas, ¿cómo identificamos nosotros que el paciente, la postura del paciente? ¿Qué pasa con las caderas? Suponiendo que sea miembro inferior derecho, ¿cuál se eleva? La La lumbar a la derecha. Entonces, estamos haciendo mayor peso en el izquierdo. Vamos a encontrar elevación de la cadera derecha. ¿Y qué otra cosa podemos notar? La columna y los hombros. Entonces, ustedes visualmente se dan cuenta si el paciente está o no está haciendo un apoyo uniforme en la base para decir, venga, mi paciente realmente no está haciendo el apoyo que necesito sobre la prótesis. ¿Sí? ¿Qué otro ejercicio haría? Ya, supongamos, ya identificamos que el paciente hace ese balance y hace buen apoyo sobre el muñón dentro del socket. ¿Qué más haría? Yo disminuiría la ayuda con es más larga para tronco y miembro inferior. Pero yo no puedo soltar a mi paciente si no he hecho unipodal. Entonces ahí sí paso a hacer recargas unipodales al paciente, tanto de miembro inferior sano como sobre la prótesis. Si el paciente no es capaz de hacer unipodal con la prótesis, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Podría ser netamente por fuerza muscular, que el paciente no sea capaz de sostenerse. Puede ser equilibrio, ¿qué otra cosa? Inseguridad. El paciente apenas está iniciando un proceso de rehabilitación. Dolor, ¿qué otra cosa? Puntos de presión, sensaciones de ardor, quemazón que no le permitan ajustar correctamente ese muñón dentro de la prótesis. Entonces todo empieza a jugar. Sí, realmente está cómoda la prótesis o no. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer ejercicios de control postural y prótesis. Se debe tratar el control postural en diferentes posturas, bases estables e inestables, con retroalimentación visual y verbal. Vamos con el grupo de Juan Carlos. ¿Ahí qué haríamos? ¿Cómo haríamos nosotros ejercicios de control postural y prótesis? Depende que esté en pedestación y podemos... Vaya. Aquí ustedes me van a ayudar a corregir a Juan Carlos. Supongamos que no son nuestras barras para
Primero el control, claro, compañera. Primero el control paciente. Vamos a escuchar. Y empezamos de a poco a estimularlo como se pegó el mecanismo debes inclinar el cuerpo hacia adelante y caminar sobre el piso. Que debe inclinar el cuerpo hacia adelante y caminar al piso. Yo le vi eso ahorita. Cuando estamos iniciando el proceso de adaptación, el paciente siempre debe estar, por eso dice que hacemos una retroalimentación visual y verbal. Pues el paciente debe saber qué es lo que está haciendo. Si yo tengo un espejo, muchísimo mejor, porque frente al espejo el paciente está visualizándose a sí mismo qué está haciendo bien, qué está haciendo mal o qué es lo que estamos mejorando en sus patrones o en ese proceso de adaptación. Entonces, si lo tengo frente al espejo, muchísimo mejor. Si no, mire lo que está haciendo, mire cómo está colocando la pierna, mire hacia dónde va. ¿Sí? Eso hace parte del proceso de rehabilitación. También, observen ustedes el espejo. Mire, es que usted lo está haciendo de esta manera, usted se está posicionando de esta, tiene elevada la cadera, tiene descendido el hombro, todo eso nosotros le servimos de espejo también al paciente. Vamos a escuchar a Juan Carlos. ¿Cómo era Juan? Pues esta fue una manifestación que se está en las barras paralelas. De la cosa del espejo, como estaba en la cosa del espejo, le podemos estimular para que vea como solo hacia atrás, hacia adelante, porque de esa manera el balance. Pero miren que no estamos trabajando netamente a equilibrio, sino control postural. Entonces recuerden que el control postural, aparte de requerir equilibrio, yo necesito que mi paciente, si se va hacia adelante, tenga la capacidad de retornar al puesto. Si él se va hacia un lado, tenga la capacidad de volver a un eje central. Entonces, yo empiezo a generar en mi paciente, ¿cómo hago para que mi paciente haga ese control postural y al final terminemos con un buen equilibrio donde el paciente ya pueda deambular, pararse sin apoyo de las barras, sin de pronto muletas, bastones o un caminador? Yo igual puedo utilizar las barras paralelas, pues voy a llevarlo hacia adelante, porque igual así él se esté sosteniendo de las barras, él puede tener la percepción de que se va a caer y lleve paso adelante. ¿Sí? Entonces yo empiezo a entrenarlo igual con las barras. Vamos a hacer control postural, agarramos barras paralelas, vamos adelante, sostengo ese peso que tenemos que ir básicamente a punta de pies y tenemos que retornar. Lo mismo, vamos hacia atrás, sostenemos barras paralelas. Ya cuando vemos que el paciente es capaz de hacerlo sosteniéndose, pasamos a hacerlo sin ningún tipo de apoyo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, a un lado, por ejemplo. No estamos todavía con apoyo. ¿Cómo lo haríamos? Uno sería llevar a los pacientes que retome se hiciera acá y Ustedes me dicen cómo. puede decirle o por ejemplo hacen ese inclínese hacia acá hasta que no se toman hacia el si se va a abrir Pues sosténganse de esta mano, alcance este objeto, alcance la pelota, alcance la mancuerna, alcance la mesa, todo lo que ustedes se puedan imaginar lo pueden realizar con ese paciente. Eso en los laterales. En los anteriores, Profe, patear una pelota, ¿no? señora, El patear una pelota, ¿no? O sea, o sea, pero la patea, para el control postural, o sea, la pateas con la pierna sana para mantener como el peso en la otra pierna, ¿no? Para que haya... estaríamos trabajando también apoyo unicular. Ah, ok. No trabajaríamos específicamente el control postural sin un apoyo unicular donde va a estar pateando.
miembro inferior sano para hacer apoyo completo en la prótesis. Señora. Era algo como decía Margarita, pero en vez de batear lo que se le tirara. Esas también son estrategias, entonces, pero ya vienen después de que el paciente logra hacerlo sin las barras, ¿sí? Porque si yo le voy a lanzar un balón a mi paciente, pues yo necesito que tenga sus manos libres para recibir. Entonces empiezo a hacer, lanzo la pelota o el objeto en diferentes direcciones, sea arriba, al frente, que sean de pronto lanzamientos más cortos, no que le lleguen directamente al cuerpo o hacia los lados. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí claros con esto? Listo, hicimos bases estables. ¿Cómo trabajaríamos bases inestables para control postural? Ahí ya podríamos trabajar con el balón como quiere Santiago. También lo podemos hacer, señor. Entonces podemos trabajarlo sobre el balón, sobre discos, todo lo que ustedes vean inestable lo podemos trabajar ya con el paciente. Pero recuerden, si el paciente todavía no logra hacer ciertas actividades en bases estables, yo no puedo llevarlo a bases inestables. Si no hace las actividades con apoyo bipolar, no lo puedo llevar o forzarlo a que lo haga de manera unipolar. ¿Listo? Ejercicios de control de rodilla. Paula y Juan Pablo. Paula, Juan Pablo, Valeria, Caterina y vamos a controlar la rodilla lentamente. Elevaciones. Elevaciones. Básicamente fortalecimiento de musculaturas, como por ejemplo hacer sentadillas. Pero ¿cómo logro controlar? ¿Cómo logro que mi paciente controle la prótesis con una rodilla artificial? ¿Se le ayuda? ¿O se le ayuda? Por ejemplo, al hacer las elevaciones, ¿se le ayuda? Supongamos que Juan Pablo Échele aceite en la prótesis para que supongamos sea que más. Juan Pablo es el paciente. Las compañeras de Juan Pablo, ¿cómo lo enseñarían dentro de barras paralelas a controlar su rodilla artificial? Haciendo como mini flexión, agachándose. Yo tengo que empezar a educar a mi paciente a que flexione y estire, a que flexione y estire. Si yo lo pongo directamente a sentarse y a pararse de una silla, se me puede caer, porque no sé qué tanto control tenga de su rodilla artificial. Si es una rodilla anatómica, como dice aquí, sí lo podríamos hacer, porque es una rodilla con que el paciente venía caminando antes de la amputación. ¿Qué aplicación es? Él ya más o menos conoce cómo hacerlo, pero con una rodilla artificial no lo sabe, no tiene ni idea de cómo funciona una rodilla artificial. Algunas rodillas necesitan hacerle como un clic hacia atrás para que se bloquee. Y en algunos pacientes que prefieren tener una marcha sin que la rodilla se doble. Pero ellos mismos pueden activar la articulación para que la rodilla se flexione cuando están haciendo la marcha. Depende de lo que el paciente quiera o el terreno en el que se sienta cómodo y quiera sencillamente mantener la rodilla completamente recta. Con el muñón uno los entrena hacia un fortalecimiento especial. La articulación tiene como un, ¿cómo se dice eso? Es como un bloqueo que usted la activa haciendo hiperflexión, hiperextensión, ¿verdad? Profe, Es como si usted quisiera llevarse la rodilla hacia atrás.
Entonces el muñón se encarga de hacer esa presión en la prótesis hacia atrás y se bloquea un gancho. Entonces la rodilla queda completamente recta y el paciente va a tener un patrón con rodilla extendida totalmente. Y lo mismo, hace un movimiento de flexión de rodilla con el muñón para que se desactive o se desbloquee el ganchito y pueda volver a flexionar. Profe, ¿y la flexión de la prótesis y el paciente la controla? Sí, claro. O sea, no es que levante la prótesis y ya quede la articulación. Profe, no, o sea, no es suelta, sino que tiene como cierta resistencia a la prótesis. O sea, el paciente sí hace de pronto que eleve el pie, no es que eleve el pie y ya la prótesis balancee, no, él controla la... Es más, hasta los protetistas, ellos manejan unos ángulos y tienen, las articulaciones artificiales tienen como unos tornillitos que se utilizan para graduar qué tantos grados de movilidad puede tener la articulación. Yo quiero que flexione a 90, quiero a 45, a 25 y ellos tienen la forma de cómo graduar. Entonces, dependiendo también del paciente, de la funcionalidad que él requiera, pues se le va adecuando la prótesis. Entonces yo tengo que incentivar a mi paciente a que haga extensión de rodilla y haga flexión. Entonces, en el puesto en barras paralelas, yo lo puedo llevar a punta del pie protésico a que esté haciendo extensión y flexión de la prótesis. ¿Sí? Para el momento en que yo quiero reeducarle la marcha, pues el paciente ya puede hacer choque del talón, el apoyo plantar, y ahí empezamos a reeducar el resto de las fases de la marcha. Pero yo tengo que hacerlo primero en una fase estática, para que el paciente pueda desarrollar la fase completa de la marcha y sea lo más funcional posible. Listo, Juan. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ejercicios de disociación escapulopélvica. ¿Cómo lo haríamos? Ejercicios de disociación. Primero hacer los ejercicios en un espejo, una proteína para hacer los ejercicios. ¿Cómo lo hacemos? En un espejo para que él mire si está haciendo la rotación, pero yo no sé qué ejercicio. ¿Quién le sirve de paciente ahí? ¿Cuáles 5 está trabajando? 6. No, 5, son 25. Pero es que no todos vinieron muy bien. Pero igual, Alexis con quién está trabajando. ¿Señor? ¿Y por qué Alexis está solo? Señor. Rotaciones. Es que las rotaciones del tronco. Pero no sé. No, y Valeria, no están complejos. ¿Quién pasó? Perdón, los vuelvo a contar. 4, 6, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23. Ahí le falta uno. Valeria 24. Solo falta un compañero. Pero Valeria salió ahorita, Valeria estaba aquí ahorita. Pero no está ni Jorge ni Dana. Dana no está como tampoco. Bueno, quedan 2 de 4. Tres grupos de 5 y 2 de 4. Ustedes sí,
una silla. Ahí están trabajando ustedes 5 con Valeria. ¿Sí? Ustedes 4, ustedes 4. Yo me voy para allá, profe, yo estoy allá también. Para que ellos estén ellos 5. Yo me hago allá. Tengo que hacerme allá sentado. No, ahí. En partido. Ahora sí me quiero hacer caso y Porque la otra sería que caminar con la otra mano así rotando, ¿no? ¿Y quién le orienta el ejercicio? Pero es que yo no entiendo bien hacer. Yo tengo una, pero idea loca. Aquí la idea es que aprendamos entre todos. Ay, no sé. Si el paciente trate de levantar la rodilla y mueve O que camine, digamos. Es que estamos pensando. que levante la rodilla y O sea, realizar movimientos de los brazos mientras haces como el de caminar. La idea es caminar con la otra mano. Estamos en fase estática, fuertes. No estamos todavía en fase dinámica. Pero se puede adaptar. No quiere decir que esté mal, simplemente que no lo hace caminando. Entonces lo vas a Está haciendo Juan. Él lo puede hacer sin caminar. O sea, ahí mismo. O sea, sería moviendo la cadera, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Chicos, por favor. Hagan lo que les pasa. No tienen. Se bloquean y repujan. Cuando ustedes observan, ustedes ponen atención en el momento del parcial que yo les diga cómo hacen una disociación escapulopélvica en fase estática del paciente, ustedes se van a acordar de Juan Camilo y van a decir, Juan Camilo hizo tal cosa. Me acordé. Santiago hizo tal cosa, Valeria hizo tal cosa, Sara hizo tal cosa, pero si ustedes no ponen atención, solamente leyendo las diapositivas o el material, a veces no logramos relacionar una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces, miren la importancia de que si yo quiero que me escuchen, yo cómo puedo escuchar y atender a mi compañero porque me puede salvar la vida a la hora de presentar el parcial práctico sobre todo. Eso fue lo que hizo Juan Camilo ese día. ¿Cómo fue que lo hizo? Venga, yo me volato, pero sí, sí, claro. Se me vino a la cabeza, puede hacer lo que hizo Juan Camilo. Y sacaron 5 en el parcial. Pilas, chicos. Pilas con eso porque los veo muy distraídos desde hace 8 días. ¿Cómo lo haría Juan Camilo? pues ahora pienso como que presionar la rodilla y la flexiona, hacer esto. O pues sencillamente ese movimiento como del brazo, con el tronco. También. No importa, en eso estamos aprendiendo. Pero también lo podemos hacer con una base de sustentación amplia, pies alineados, y yo empiezo a hacer este cambio. Para dónde roto mi cintura y hacia dónde estoy rotando hombros o escápulas. ¿Sí? Entonces de eso se trata, una disociación. Si ustedes escuchan la palabra de disociación de dos articulaciones es porque una va para un lado y la otra va para el otro. ¿Qué pasó, Juan? ¿Ya acabamos? Pues ya aquí otro ejercicio. Dígame, Juan Carlos. Usamos imágenes o programas y lo hacemos detrás del paciente. Por ejemplo, decimos que cuántos dedos tengo arriba, que tengan que voltear, a decirnos el número o qué objeto tenemos en un papel o algo así. Ahí que estamos fortaleciendo. Escápulas o cadera. Escápula. El ejercicio que nos está dando Juan Carlos. Escápula. Si lo que buscamos, el objetivo principal de hacer disociación es que logremos estabilidad. ¿Cuál trabajamos? ¿Escápula o cadera? En eso que está haciendo Juan Camilo.
Cadera, ¿cierto? Porque estamos haciendo que el paciente haga un apoyo bipodal completo y si el paciente no tiene estabilidad en mi cadera, no es capaz de hacerlo, se me va a caer o no va a lograr mantener el apoyo bipodal y se nos va a trasladar o se nos va a caer. ¿Sí? ¿Cierto, Juan Carlos y Juan Pablo? Y espero que no estén viendo el partido. Chicos, en serio. O sea, yo soy paciente, yo soy muy, venga, tratemos, hablemos, llevémosla, pero, por favor, ¿listo? Yo sé que el partido ya está andando. Diga. Si lanzamos una pelota, ¿a qué él lance una pelota? Tenemos que direccionarlo, ¿cierto? ¿Hacia dónde para hacer la disociación? Entonces, que lance la pelota, por ejemplo, mano derecha hacia lado izquierdo. Y lo mismo haríamos con mano izquierda. Listo, ahí trabajamos y la cadera no se está moviendo mucho, ¿cierto? ¿Qué haríamos para empezar a movilizar nuestra cadera en esa disociación? Ya estamos haciendo, se supone que ya estamos teniendo un equilibrio sin apoyo con las manos. Ahí para que gire bien se puede poner a hacer papel. No, porque eso está. Pero es que el profe, Entendí pateo. no, papel. Pero es igual que la Porque la persona es una pregunta, profe. Y hace más rotación de pelvis. Exactamente. Porque estamos rehabilitando miembro inferior. ¿Cuánto tiempo para hacer eso el paciente después de la cirugía? Esto lo iniciamos después del tercer día, dependiendo de la evolución que tenga el paciente, de cómo esté la cicatriz y cómo esté el muñón, cómo esté toda la fase de riego sanguíneo. Si el paciente está teniendo una muy buena cicatrización, yo al otro día de esos, pasados esos 3 días de reposo, yo ya puedo parar al paciente en la puerta. Lo que pasa es que no ocurre, hasta que llegue, realmente no ocurre. Entonces, el paciente va a tener un proceso más largo preprotésico. Claro, era lo que hablábamos en la fase anterior. Aquí ya estamos en la protésica cuando ya el paciente tiene la prótesis. En la preprotésica, ¿qué hacemos? Desensibilizamos el muñón, manejamos toda la educación del paciente, que haga un correcto venado, una adecuada limpieza e higiene del muñón, que el paciente haga fortalecimiento de las articulaciones proximales a la amputación, miembros superiores, tronco y miembro inferior sano. ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros en la fase preprotésica. Ya si hablamos de protésica es porque ya tenemos la prótesis en la mano. pero es que creo que esa fase, o sea, depende netamente de que el paciente ya tenga prótesis. Claro. Claro, lo que estamos hablando de fase. Dale, vuelve. ¿Algún otro ejercicio que podamos hacer? Estamos hablando que ya hicimos movilización de las escápulas, sea con bateo, sea lanzando la pelota, sea pidiéndole que alcance algunas imágenes con bandas, pero si yo quiero empezar a que mi cadera se empiece a mover, ¿ok? No. ¿Ok? No puede ser así. No, porque si yo hago cuclillas, no estoy haciendo disociación entre las. Pero está quieto. No, porque pues No está también se caminando. mueve. No está caminando. Sí. No, profe. Una pierna. Profe, ponerlo en un esto. Pero entonces tendría que mirar cuando hace el movimiento de la elevación de la pierna para el otro lado. Pero ahí ya estaríamos con base sin estado. Pero sí se puede. Lo podríamos hacer con un disco, porque pues las ruedas de los parques no las vamos a tener en los centros de rehabilitación. Entonces, ustedes han visto esos discos que son de madera, aquí en modalidad clínica y entonces
ahí lo podemos parar y podemos hacer el de la rotación de la llave. No, porque no está muy... Y si no tenemos el disco, una toalla. Hay que tener cuidado con los trapitos. Los trapitos se pueden resbalar. Entonces, en lo posible, que sean toallas de esas que son gruesas, que son como jugosas, ásperas, que el paciente que esté haciendo el ejercicio no se nos vaya a resbalar. ¿Sí? Y recuerden que si estamos a bases inestables, igual no podemos desprender del uso de las barras paralelas, a menos que ya el paciente esté en un tope muscular y de estabilidad, equilibrio y coordinación súper, que ya no necesitemos esas barras paralelas. ¿Listo? Pero hay que tener mucho cuidado cuando las estamos utilizando. ¿Listo? ¿Qué otra cosa haríamos para cadera? Ya, muchas ideas en miembro superior para estábulas. ¿Y en cadera qué hacemos? Flexión de cadera, elevar las piernas. No, porque eso ya sería siendo dinámico, ¿no? Fíjate, no. Sí. La dinámica es caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? No es bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ubicaría, Caterina? ¿Qué haría con su compañero? Profe, el ejercicio que JP dijo no estaba bien. El de alzar las piernas. Es que Sí, claro. Sí, por eso les digo, ese también no sirve, porque no es dinámico. El paciente está en una sola área, no se está movilizando de ahí. ¿sabes? Yo le decía. Pero ese tenemos que acompañarlo de qué? Tenemos, Pero que los barras no establecen. entonces, ¿qué tengo? Si yo giro la cadera, yo tengo que, de cierta manera, estar rotando mis escápulas también. ¿Sí? Giro acá y hago disociación al otro lado con la escápula. Señora. Sería muy complicado organizar. Pero si ya tendríamos... Porque no tiene dónde tenerse, ¿no? Se puede hacer, pero ya cuando el paciente muscularmente esté muy bien entrenado. Pero sí se puede hacer. Entonces empezamos a identificar. Recuerden que si es disociación, no quiere decir que una articulación esté quieta. Una gira a un lado y la otra está girando al otro lado. Que el paciente empiece a bailar. Mire cómo iniciamos nosotros las fases básicas para hacerle este trabajo de disociación pélvica a los pacientes. Lo hacemos con una alineación de base de sustentación, pero después lo podemos hacer como Caterina nos está diciendo. Llevamos un pie adelante, dejamos el otro atrás y se puede modificar. Lo ideal es que sea activo. Pues si el paciente está en capacidad, lo hacemos activo porque recuerden que con eso estamos buscando que el paciente gane estabilidad. Entonces, pasivo, vamos a mantener rango de movimiento, pero no vamos a ganar estabilidad. Entonces, yo tengo que trabajar cadera contraria con mano contraria, pero también lo puedo trabajar hacia el otro lado, independientemente de cuál pierna esté adelante, porque estoy ganando estabilidad con ambos. ¿Sí? Y después cambio, voy al otro pie y hago lo mismo. ¿Sí? Sí se puede trabajar, Pero eso no sería el de... pero no es más como para movilidad, sí. Ahí está rotando. La idea es que la carrera entonces, tendríamos que educar al paciente que no haga esto completo hacia el mismo lado, sino que se obligue a llevar la cadera hacia el otro lado. No, espera. Control protésico para la marcha.
¿Quién me falta? Ah, por aquí. El grupo de Alexis. ¿Qué hacemos con control protésico para la marcha? ¿Qué haríamos para hacer un control protésico? Este va muy de la mano con el control de la rodilla. Si tenemos amputados transfemorales. Donde su merced al explicar varias veces empezar la posición del pie del talón hacia adelante. Entonces, ¿yo qué hago? Extensión de pie. Yo empiezo a educar al paciente en las fases de la marcha sin estar caminando. ¿Cuáles son las fases de la marcha? Choque talón, apoyo plantar, apoyo medio, despegue de dedo. ¿Cuál es el primero? Choque talón. Segundo, Choque plantar. tercero, Apoyo medio. cuarto, Despegue de dedos. Despegue talón. Despegue talón. Despegue talón. Y después despegue. quinto, Despegue de dedos. Despegue dedos. y después ¿qué viene? Balanceo inicial. Inicial. Medio. Entonces, ¿cómo nosotros educamos al paciente con la prótesis para que haga esos 5 pasos principales? ¿Qué le dirías a José? Ustedes van a notar que los pacientes protésicos van a tener una marcha, puede que haga flexión de rodilla si tienen amputación transfemoral, pero cuando están haciendo la marcha hay un apoyo plantar completo. Ellos no hacen las fases completas. Entonces ustedes pueden observar que el paciente no hace ese choque de talón. Pues yo empiezo como incentivo y educo a mi paciente a que vaya haciendo el choque, la planta, la punta de pie. Talón, planta y punta de pie. Como hacemos nosotros rehabilitación de marcha en un paciente aparentemente sano o que esté en un proceso de rehabilitación de la marcha. También hacemos un proceso estático con esos pacientes para enseñarles cuáles son las fases de la marcha. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos, Lisset, entonces? Lo haríamos primero en el amputado o en el no amputado. Lo haríamos en el no amputado. Es lo mismo, frente al espejo, o que el paciente esté visualizando qué es lo que tiene que hacer, cómo debe hacer los apoyos. Ale, tú parado. Apoye el talón, balancéese un poco hacia adelante sin dar el paso, ¿cierto? Tenga de cuenta que su pie es como un pelo. Profe, ahí también puede Profe, y ver. ahí así, Profe, ahí no debería estar. Inicialmente nosotros hacemos las 3 fases iniciales. Choque de talón, exactamente. Ahora, cuando ustedes están haciendo esa reeducación de la marcha en el paciente amputado, ¿qué pie va adelante? Si yo quiero trabajar el amputado, ¿llevo el amputado adelante o el amputado es el que está apoyando? No, adelante. ¿Quién dice que va adelante? Yo.
¿Quién nos dice que va adelante? No, porque el teatro ya es el apoyo. Miren yo como camino. Talón, planta y punta. ¿Cuál tiene que estar atrás? El que quiero educar. En este caso sería la amputada. ¿Para qué? Para que el paciente también empiece a hacer tomas de peso con todas las bases y pueda avanzar. Si yo me quedo con el de adelante, ¿quién está haciendo la mayor toma de peso? El que se queda atrás. ¿Sí? Entonces, si yo estoy reeducando marcha en la pierna amputada, la amputada iniciamos con choque de talón, pero la dejo atrás para avanzar con el sano, en este caso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros o no? O sea, si damos el paso. Pero se da todo el paso para dejar. Si yo quiero reeducar marcha, cuando yo estoy iniciando las fases de la marcha, recuerden que hay que hacer una toma de peso, ¿cierto? ¿Cuál hace la toma de peso? El que está haciendo choque de talón, choque plantar y despegue de talón, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? ¿El pie que está adelante o que está atrás? De acuerdo a las fases de la marcha y como evaluamos nosotros marcha, ¿quién está haciendo eso? ¿El que está adelante o el que está atrás? El que está atrás. ¿Listo? ¿Sabes que atrás es el no es que yo pregunté, pero me dijo a mí. Porque no hemos pasado todavía. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Profe, perdón, o sea, ya en la última ya se empiezan a hacer son ejercicios donde el paciente empieza a caminar. Ya estamos en fase de que inicie el proceso de fase dinámica. Entonces, la fase dinámica va a ser netamente, el objetivo es que el paciente inicie la marcha, reeducar la marcha completamente. ¿Sí? Entonces aquí pasaríamos a la fase protésica dinámica. Esas son las bases de la fase estática. Entonces nosotros trabajamos ¿qué en la estática? ¿Qué vimos que trabajamos? Apoyo unipodal. De carga completo bipodal, apoyo unipodal, equilibrio, descargas de peso, Disociación, escapulopéndica, control de rodillas, control de la rodilla protésica o anatómica. Y de la marcha. Como dice de la marcha, el paso de la marcha. No, disociación. Iniciamos con los procesos para reeducar la marcha en la pierna de la prótesis. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo muy claro? Vamos a pasar entonces a la fase dinámica. ¿Me faltó algún grupo para participar ahorita? ¿No? ¿Todos? Entonces, vamos a la marcha protésica en barras paralelas con apoyo bilateral. Debe tener adecuado control protésico y postural para promover a la siguiente etapa. Entonces, recuerden que si yo no logro que mi paciente se controle de manera estática, difícilmente lo hago que lo haga de manera dinámica. Él lo puede hacer de manera dinámica, pero lo está haciendo bien, pues está gastando el doble de energía a que si lo estuviese haciendo en fase estática de manera adecuada. Entonces, cuando los pacientes se protetizan, lo que yo busco es que el paciente gaste la menor cantidad de energía posible, porque eso los cansa menos, los fatiga menos, puede llegar a generar ciertas molestias en la prótesis que haga que mi paciente desista de utilizarla. Entonces tengo que entrenarlo para que el gasto de energía sea lo menor posible. ¿Vale? Entonces, resulta que vamos a empezar a hacer las fases de la marcha de manera dinámica también dentro de barras paralelas. Vamos de nuevo con el grupo de Adriana. Tenemos que colóquese de pie entre las barras paralelas usando ambas manos para sostenerse. La siguiente imagen, que es esta, de un paso adelante con la pierna sana y las manos deben estar paralelas a la prótesis. ¿Cómo haríamos esto, Adriana? El grupo de Adriana. Yo soy la paciente.
¿cierto? O María Juliana. A ver, primero de colocar las manos en la palma y de un paso adelante con la pierna sana. Eso así. ¿Cuál sería la pierna sana? La que se adelanta. Es un amputado izquierdo, el miembro inferior izquierdo. Sí. Profe, ¿no sería mejor que las manos también estén más arriba de ella para que vaya a ser como el movimiento? O sea, no tan atrás. Ahí dice La tienen que ser más porque si las manos están más adelante que ya en la segunda pasan hacia atrás por el movimiento de caminar. pero las manos ustedes siempre inician para la salud. ¿Sí? Entonces resulta que cuando estamos iniciando los ejercicios de control de marcha o de reeducación de la marcha, nos está pidiendo que el paciente lleve pierna sana adelante. Entonces, los brazos se nos van a quedar atrás. ¿Sí? Y pierna sana atrás. Pierna sana adelante y pierna sana atrás. ¿Sí? Miren aquí donde empieza a influir que realmente yo estoy reeducando el pie de la prótesis, es el que se me queda atrás cuando yo estoy reeducando marcha, porque es el que está haciendo las tomas de peso. Entonces el paciente ya empieza, listo, yo ya lo reeduqué, pie adelante, pie atrás, haga choque de talón, plantar, elevación y se me está quedando. Entonces ahora empiezo a hacer completamente todas las tomas de peso en el miembro inferior amputado. Y el sano se está movilizando para que el paciente esté haciendo tomas de peso. ¿Cómo lo haría? Y se levanta. Con el pie sano, llévalo adelante. ¿Tienes que volver a la posición inicial o de una vez? Pie sano adelante y pie sano atrás. O sea, pie sano adelante y pie sano atrás. ¿De qué debo estar pendiente cuando yo estoy llevando a mi paciente a hacer esto? La postura, ¿qué otra cosa? Si está haciendo la postura. Hay algo súper importante en los pacientes protetizados y es que ellos tienden a hacer esto. Levantan la prótesis desde la cadera y hacen el ejercicio. Nosotros porque estamos sanos no lo evidenciamos, pero cuando ustedes tienen el paciente amputado en las manos o lo están rehabilitando, ellos tienden a hacer eso y más se están iniciando con el proceso de adaptarse a la prótesis. Entonces ustedes van a notar que el paciente Bueno, pero hace... eso también lo hacen los que tienen amputación sensible, ¿o todos? La mayoría. Desde que sea miembro inferior, la mayoría porque ellos apenas se están adaptando. Y como la prótesis pesa, obviamente una transtibial va a pesar menos que una transfemoral. Por el socket más grande, tiene una articulación adicional que le genera más peso, pero igual el patrón de la marcha y el temor de empezar a caminar, pues siempre va a tender a ser el mismo, ¿sí? Entonces el control de la rodilla va a ser menor. Una pregunta, la pierna con la prótesis, bueno, si la prótesis va a estar siempre así, nunca va a hacer ese movimiento, si luego esto no puedo hacer eso. Sí, claro, ¿sí? Ustedes inician con un apoyo plantar completo, ¿sí? Antes de empezar a caminar completamente. Y ahí ustedes ven cómo va evolucionando el paciente. Si el paciente ya logra hacerlo, yo ya empiezo a estimularlo a que haga el choque, el apoyo y despegue. ¿Sí? Profe, nos enfatiza más en lo que es el control de rodillas, se puede evitar que... Si se enfatiza más en la estática, donde se trabaja el control de rodillas, va a evitar que pues, cuando se trabaje la dinámica de la marcha suceda lo que es la compensación. Si yo estoy haciendo un adecuado entrenamiento en la fase estática, probablemente cuando pase a la fase dinámica vaya a tener menos inconvenientes de ese tipo, tanto de elevación de la cadera como de control de rodilla y tobillo. En la fase estática es muy importante antes de pasar a la fase dinámica. De eso depende qué tan buen patrón de marcha yo logre con mi paciente, qué tan avanzado, qué tanta energía va a gastar y qué tan funcional va a ser mi paciente con la prótesis.
Profe, ¿cuánto dura esa fase? Señora, ¿Cuánto dura esa fase lo que de el paciente dinámica? requiere. ¿Igual que la anterior? Sí, eso va dependiendo de la evolución que tenga el paciente. Porque si usted ve que el paciente todavía no logra hacer una fase estática buena, que el paciente todavía no logra sostenerse adecuadamente sin las barras, sobre todo, usted no lo puede llevar a una fase dinámica, porque el paciente no va a ser capaz de caminar. Siempre va a necesitar de pronto un aditamento, el caminador, las ruletas con un bastón, y lo ideal es que no los utilice. En rehabilitación, nosotros lo ideal es que sea con barras o con caminadores, porque necesitamos miembros superiores libres que nos ayuden a través del proceso de fortalecer y manejar el control de miembros superiores. Vamos a marcha protésica en barras paralelas con apoyo contralateral a la prótesis. Entonces hacemos lo contrario de lo que hicieron las compañeras ahorita. Entonces cambiamos de pierna, apoyamos la sana y llevamos la montada adelante y atrás. Ahí hacemos lo contrario, ¿sí? Con apoyo contralateral a la prótesis. La anterior que decía, ipsilateral a la prótesis. Este es apoyo contralateral a la prótesis. El anterior, ¿cómo sería? Ipsilateral, porque está haciendo el apoyo en la misma de la prótesis y la sana es la que está movilizando. ¿Sí? ¿Cuántas sesiones por semana se puede hacer una rehabilitación de disco? ¿Cuántas qué? Sesiones por semana, donde puede todos los días. Las prótesis ojalá todos los días. Y lo mismo lo en lo que yo he visto, los únicos que reciben un seguimiento y un tratamiento como debería ser son las fuerzas militares. Los que están en minas antipersonas, estuvieron en combate, los atrapó una granada, un disparo, una explosión. Ellos sí reciben atención inmediata, porque ellos tienen hospitales, tienen fisioterapeutas a la mano todo el tiempo. ¿Sí? Es diferente a nosotros, los que no pertenecemos a estos regímenes, que nos toca a lo que el seguro nos vaya a dar. ¿Sí? Y pues realmente, en la mayoría de los casos, pues los pacientes o los familiares no tienen el conocimiento de qué hacer. Y los familiares o el paciente, ¿qué hace? Yo creo lo que mi médico me dice. ¿Sí? Mi médico me dice, no, usted va a quedar amputado, y a veces ni siquiera pueden llegar a orientarlos o les dan la opción de poder tener una prótesis. Y lo que les digo, las prótesis, el médico las solicita, pasan 2 años o 3 años y llega la prótesis después de todo ese tiempo. Y llega el paciente a recibir la prótesis y usted estaba en terapia. Sí, después de que me amputaron me hicieron 10 sesiones. ¿Eso hace cuánto? Hace 2 años. Realmente los pacientes no tienen un seguimiento como tal. Por ejemplo, si yo veo que la EPS se va a demorar en darme la prótesis 2 años, por lo menos el seguro debería mandarle 2 sesiones semanales o 3 sesiones semanales donde el paciente se mantenga constantemente en ese proceso de reeducarse y de fortalecerse. O al punto que yo le pueda mandar un plan casero a mi paciente que ella no pueda trabajar solo en casa. Entonces, yo tengo una pregunta. Después de que era como que el paciente no recupera la funcionalidad, por ejemplo, de caminar, anciano, todo recupera la edad. Eso es muy relativo de acuerdo al paciente. Ustedes van a encontrar pacientes de 70 u 80 años con muy buena capacidad física, que son muy funcionales y de pronto muy pocos antecedentes de importancia que los puedan limitar. ¿Cómo pueden encontrar pacientes a esa edad que llevarlos a protetizar o a someterlos a una prótesis no tiene sentido? O sea, el gasto de la EPS no es justificable versus la condición del paciente. Pero eso sí varía muchísimo. También aquel paciente joven, adulto joven, que no tiene ganas de protetizarse.
no quiere ser funcional, pierde el sentido por de pronto el traumatismo que sufrió, la enfermedad que tiene y no le ve la motivación a realizar. Entonces eso, como en todos los tratamientos y en todas las intervenciones que se hacen y procesos de rehabilitación, depende mucho de la actitud del paciente y de las ganas realmente que se quiera rehabilitar, y no todos los pacientes tienen la misma energía para hacerlo. Y no los podemos culpar porque pues tienen un entorno diferente y pueden pasar por situaciones que no les permitan hacer. Marcha protésica en barras paralelas con apoyo ipsilateral, bueno, es parecido a lo que estábamos haciendo en el anterior. Aquí ya pasamos a hacer una marcha protésica fuera de las barras paralelas en terreno plano. ¿Cuándo pasarían ustedes a trabajar un paciente fuera de las barras paralelas? Cuando tenga control postural. Entonces, yo le hago un proceso, una fase de marcha a mi paciente, aún dentro de las barras paralelas, sin utilizarlas. ¿Sí? Cuando el paciente logre hacerlo dentro digamos, del pasillo de las barras paralelas, sin requerir las barras, yo lo puedo sacar de las barras. De lo contrario, no me puedo arriesgar porque el paciente se me puede caer. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes lo quieran sacar, vamos a corroborar que el paciente sí puede realizar ese proceso fuera de las barras paralelas. ¿Listo? Pasamos a hacerlo en terreno plano. Ustedes ya conocen cuáles son las fases de la marcha, cómo la reeducamos y ya llevamos al paciente fuera de esos terrenos, fuera de las barras paralelas, pero en terreno plano. Es una progresión igual que el equilibrio, ¿sí? Lo llevamos primero bases estables, luego inestables, unipodal, bipodal y después unipodal. Aquí hacemos lo mismo. Vamos a terrenos planos, estables y después vamos a pasar a hacer marcha protésica en rampas, ascensos, descensos de escaleras o terrenos irregulares. Aquí hay algo importante y ocurre en todos los procesos de rehabilitación cuando ustedes están haciendo reeducación en terrenos irregulares, rampas o escaleras. Suben con el sano o con el amputado. Con ambos. ¿Quiénes llevarían a subir escaleras a un paciente amputado con una prótesis con la pierna amputada? O sea, ¿cuál pierna iría primero cuando estamos subiendo? La amputada. La sana. ¿Quién dice que la sana? Yo digo la sana. Ahí está. ¿Quién dice que la amputada va subiendo primero? ¿Por qué, Juan? Primero la amputada. Porque eso ayuda a que tenga más parte, o sea, sirve como base para subir a la otra, o sea, como que eso le permite tener como más tiempo de apoyo, así como en la otra se ponía atrás para que ella tuviera el soporte, esa sería como algo similar. ¿Por qué, José? Señor. Sebastián. Para hacerle más fuerte, ¿no? Por fuerza. La casilla. Era con la lesionada. Ahorita ninguna. Ustedes han escuchado ese dicho que dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. En esto pasa lo mismo. Yo subo con la pierna sana y bajo con la lesionada. ¿Sí? ¿Por qué? Si lo que dice Juan Pablo es que cuando yo voy subiendo necesito más soporte, necesito más apoyo, ¿quién se lo va a dar? Pues yo lo decía era porque en el otro se ponía más soporte a la que se da frente, cuando estamos reeducando marcha. Porque si yo quiero reeducar marcha en el pie amputado, tengo que dejarlo atrás. Pero si estoy reeducando marcha en el pie amputado. Pero cuando estoy rehabilitando para subir rampas, para subir escaleras,
bajar escaleras o bajar rampas, siempre vamos a subir con el sano y bajamos con el lesionado. ¿Listo? Les recuerdo, cuando yo les pregunte en el parcial, háganme un ejercicio para rehabilitar paciente en fase dinámica, terrenos inestables o irregulares. Usted venga, profe, que empiece a subir escaleras, listo. ¿Con cuál pierna sube? Los ángeles o los buenos van al cielo y los malos van al infierno. Bueno, ahí les doy este secreto. Ya esa pregunta no les pasa. Aquí salimos a terrenos irregulares, al pasto, a terrenos rocosos, asfaltos y